¿Alguna vez has sentido que Dios intentaba hablarte, pero no estabas seguro si era realmente Él o simplemente tu propia mente? ¿Te has preguntado por qué algunas personas parecen escuchar a Dios con tanta claridad mientras tú luchas por distinguir su voz entre el ruido de tus pensamientos? Esta pregunta ha inquietado el corazón de creyentes durante siglos, y hoy podría ser el día en que finalmente encuentres la respuesta que has estado buscando. Existe un secreto antiguo, una verdad espiritual profundamente arraigada en las Escrituras que muchos maestros modernos han pasado por alto. Una revelación que podría transformar por completo tu relación con Dios. Él nunca ha dejado de hablarte. Nunca, ni por un segundo. El problema no es que Dios esté en silencio, sino que hemos perdido la capacidad de reconocer su voz en medio del caos de nuestra era. Imagina por un momento cómo cambiaría tu vida si pudieras distinguir con certeza cuándo es Dios quien te habla. ¿Cuántas decisiones tomarías de manera diferente? ¿Cuánta paz sentirías al saber que estás siguiendo su dirección y no simplemente tus propios deseos disfrazados de orientación divina? En las Escrituras se encuentra un patrón, un código espiritual, si quieres llamarlo así, que revela cómo Dios ha comunicado su voluntad a lo largo de la historia. Desde el susurro suave que escuchó Elías hasta la voz audible que derribó a Pablo en el camino a Damasco, Dios ha utilizado métodos diversos pero reconocibles para hablar a sus hijos. Y lo fascinante es que estos patrones siguen presentes hoy, como huellas divinas esperando ser descubiertas en nuestro interior. ¿Te has preguntado por qué algunos impulsos en tu corazón parecen diferentes a otros? ¿Has notado que ciertos pensamientos llegan con una paz inexplicable, mientras otros, aunque atractivos, generan inquietud? ¿Y si te dijera que en esas sutilezas se encuentra la clave para discernir la voz de Dios? La mayoría de los creyentes pasan toda su vida espiritual tratando de escuchar a Dios, como si Él fuera un locutor de radio distante, cuando en realidad su voz ya resuena dentro de ti. El problema no es la transmisión, sino nuestra recepción. Y en los próximos minutos, el Espíritu Santo podría revelarte exactamente por qué has estado sintonizando la frecuencia equivocada. Antes de comenzar este viaje de descubrimiento espiritual, te invito a que compartas en los comentarios una breve experiencia donde sentiste que Dios te habló pero quizás dudaste. Esa vulnerabilidad sincera no solo te ayudará a ti, sino que podría ser precisamente lo que alguien más necesita leer hoy. A veces, Dios usa tu testimonio para desbloquear revelación en la vida de un hermano o hermana que está luchando con las mismas dudas. También te pido que le des me gusta a este video. No es por vanidad o números, sino porque ese simple gesto permite que este mensaje llegue a personas que tal vez nunca han pisado una iglesia, que están en sus hogares, desesperadas por escuchar una palabra de Dios, pero sin saber dónde buscarla. Tu me gusta es literalmente un acto de evangelización digital. Muchos de quienes ven este canal no tienen una comunidad de fe física, tal vez por enfermedad, distancia o circunstancias personales difíciles. Este espacio se ha convertido en su santuario virtual, el único lugar donde reciben alimento espiritual. Cuando te suscribes y activas las notificaciones, estás ayudando a mantener vivo este refugio para almas sedientas. Antes de terminar esta introducción, déjame decirte algo importante. Hacia el final de nuestro estudio de hoy, compartiré contigo una técnica espiritual práctica que ha ayudado a miles de creyentes a desarrollar un oído espiritual afinado. Esta herramienta podría ser precisamente la llave que desbloquee un nuevo nivel de intimidad con Dios en tu vida. Ahora, preparemos nuestro corazón y nuestra mente, porque nuestro estudio bíblico comienza ahora. Cuando Samuel era apenas un niño, sirviendo en el templo bajo la tutela del sacerdote Elí, ocurrió algo extraordinario que nos enseña la primera clave para reconocer la voz de Dios. Las Escrituras nos relatan en 1 Samuel 3 cómo Dios llamó al joven Samuel repetidamente durante la noche. Y aunque Samuel escuchaba claramente una voz, no reconocía quién le hablaba.
3 veces corrió hacia Elí pensando que era él quien lo llamaba, hasta que el anciano sacerdote comprendió lo que estaba sucediendo y le dio al niño una instrucción que cambiaría su vida para siempre. Si te llama dirás, habla, Señor, que tu siervo escucha. Esta historia no es simplemente un relato histórico de la llamada de un profeta, es un espejo espiritual que refleja nuestra propia experiencia con la voz de Dios. Como Samuel, muchos de nosotros escuchamos a Dios, pero no reconocemos que es Él quien nos habla. Y aquí encontramos la primera verdad fundamental. Reconocer la voz de Dios requiere aprender a identificarla. Es fascinante que Samuel escuchaba perfectamente la voz, pero necesitaba a alguien con más experiencia espiritual que le ayudara a interpretarla correctamente. Esto nos revela que discernir la voz de Dios no es tanto un asunto de capacidad auditiva espiritual, sino de familiaridad. De la misma manera que puedes reconocer la voz de tu madre o tu esposo entre cientos de personas en un lugar concurrido, simplemente porque has pasado tiempo con ellos, así también reconocer la voz de Dios requiere tiempo en su presencia. La pregunta entonces es, ¿cómo desarrollamos esta familiaridad con la voz de Dios? La respuesta está en Juan 10:27, donde Jesús mismo declara, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen». Observa el orden divino aquí presentado. Primero viene el oír, luego el ser conocido, y finalmente el seguir. Muchos creyentes invierten este orden y se frustran cuando no pueden discernir la dirección de Dios en sus vidas. Intentan seguir sin haber aprendido primero a escuchar. Piensa en esto. Cuando nace un bebé, no reconoce inmediatamente la voz de sus padres. Es a través de la exposición constante, día tras día, que aprende a distinguir esas voces especiales entre todas las demás. De igual manera, nuestra capacidad para reconocer la voz de Dios dentro de nuestro corazón se desarrolla a través de la exposición regular a su palabra. La Biblia no es simplemente un libro de instrucciones o una colección de historias inspiradoras. Es el registro del tono, el carácter y los patrones del hablar de Dios. Cuando te sumerges en las Escrituras, no estás simplemente adquiriendo conocimiento teológico, estás familiarizándote con la frecuencia de Dios, con su manera de comunicarse. Y gradualmente, comienzas a reconocer esa misma frecuencia cuando resuena en tu corazón. Hay una razón profunda por la que Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo nos revela que la palabra tiene la capacidad única de separar, de ayudarnos a distinguir entre lo que viene de nuestra alma, mente, voluntad y emociones, y lo que viene de nuestro espíritu, donde Dios comunica su voluntad. Permíteme compartirte algo práctico. Cuando te enfrentes a un pensamiento o sentimiento que parece ser dirección divina, contrástalo con la palabra escrita. Dios nunca se contradice a sí mismo. Si lo que crees estar escuchando en tu corazón contradice principios bíblicos claros, puedes estar seguro de que no es la voz de Dios. Por ejemplo, si sientes una paz acerca de una relación romántica con alguien que no comparte tu fe, a pesar de la clara advertencia de no estar desigualmente unidos con no creyentes, lo que estás experimentando no es la paz de Dios, sino un deseo personal que intenta invalidar la palabra ya revelada. Ahora bien, hay una segunda clave vital para reconocer la voz de Dios en tu corazón, y se encuentra en la historia de Elías, en 1 Reyes 19. Después de una poderosa victoria espiritual, Elías huyó atemorizado y cayó en desesperación. Buscando a Dios, experimentó un viento fuerte, un terremoto y un fuego, pero las Escrituras nos dicen que Dios no estaba en ninguno de estos fenómenos impresionantes. En cambio, Dios le habló a través de un silbo apacible y delicado. Algunos traducen como una suave brisa o un susurro suave. Esta revelación es crucial para nosotros hoy. En un mundo saturado de ruido, pantallas brillantes y notificaciones constantes, hemos perdido la capacidad de escuchar los susurros.
La voz de Dios raramente compite con el ruido, en cambio nos invita al silencio. Si quieres reconocer su voz dentro de tu corazón, debes crear espacios de quietud en tu vida. Te desafío a intentar esto. Dedica 10 minutos cada mañana, antes de tocar tu teléfono o encender cualquier dispositivo, a simplemente estar en silencio, ante Dios. No hables, no pidas, solo escucha. Al principio será incómodo. Tu mente divagará. Las preocupaciones del día intentarán invadir ese espacio. Pero con práctica, descubrirás algo extraordinario. En ese silencio comenzarás a discernir una voz que siempre ha estado ahí, pero que el ruido había ahogado. El silencio no es ausencia de sonido, es presencia de atención. Cuando estamos verdaderamente atentos, podemos percibir los movimientos sutiles del Espíritu Santo en nuestro corazón. Como dice el Salmo 46:10, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». No es casualidad que la quietud preceda al conocimiento experiencial de Dios. Hay algo más que debemos entender sobre la voz de Dios. Rara vez llega como información aislada. Casi siempre viene acompañada de una sensación distintiva que las Escrituras llaman paz. Pablo lo describe en Filipenses 4:7 como la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y dice que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es simplemente ausencia de conflicto o una sensación placentera. Es una certeza profunda que permanece incluso cuando la decisión parece ilógica, desde una perspectiva puramente racional. Cuando Dios te habla al corazón, su dirección viene acompañada de esta paz sobrenatural que confirma su voz. ¿Has notado alguna vez cómo algunos pensamientos llegan con peso, con una solidez interna que no puedes explicar? Esa es una de las señales de la voz de Dios. A diferencia de nuestros propios pensamientos, que suelen ser cambiantes y volátiles, la dirección de Dios tiene una consistencia y permanencia que trasciende nuestros estados de ánimo. ¿Y qué hay de ese pensamiento repentino de orar por alguien, solo para descubrir después que esa persona estaba pasando por un momento difícil exactamente en ese instante? ¿O esa inquietud inexplicable por tomar una ruta diferente, solo para evitar un accidente que no podías prever? Estos no son coincidencias, son manifestaciones de la voz de Dios guiándote a través del Espíritu Santo que mora en ti. Pero, ¿qué pasa cuando escuchamos esa voz y aún así dudamos? Esta es quizás la parte más humana de nuestra jornada espiritual. Gedeón, un juez de Israel, nos proporciona un ejemplo perfecto de este dilema. Incluso después de que un ángel le hablara directamente, Gedeón pidió no una sino 2 señales confirmatorias con un vellón de lana. Y aquí hay una verdad liberadora. Dios no se ofendió por su duda. En cambio, acomodó su comunicación a la fragilidad de la fe de Gedeón. ¿Te has preguntado qué hay más allá de este bloque? Es posible que existan patrones específicos que nos ayuden a distinguir entre nuestra voz interior y la voz de Dios. En el próximo segmento, exploraremos precisamente eso. Antes de continuar, te invito a que compartas en los comentarios un momento en que sentiste claramente la paz de Dios, confirmando una decisión en tu vida. Tu testimonio podría ser exactamente la confirmación que alguien más necesita para dar un paso de fe. Y prepárate, porque lo que viene a continuación podría desafiar algunas de tus creencias sobre cómo Dios se comunica contigo hoy. No te preocupes si has sentido que Dios ha estado en silencio. Quizás estás a punto de descubrir que Él ha estado hablándote todo este tiempo, pero a través de canales que no habías considerado. Un pasaje frecuentemente malinterpretado que nos revela una tercera clave fundamental para reconocer la voz de Dios se encuentra en Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Muchos leen este versículo como una simple promesa de dirección divina, pero contiene una revelación mucho más profunda sobre cómo escuchar a Dios. Observa las condiciones que preceden a la promesa. Confiar con todo el corazón, no apoyarse en la propia prudencia,
y reconocer a Dios en todos los caminos. Estas no son simplemente actitudes piadosas, son posicionamientos internos que crean el ambiente adecuado para discernir la voz de Dios en tu corazón. La palabra hebrea traducida como reconocer es yada, que implica un conocimiento íntimo, experiencial. No se trata de un simple reconocimiento intelectual, sino de una conciencia constante de su presencia en cada aspecto de tu vida. Cuando comenzamos a vivir con esta conciencia momento a momento, algo extraordinario ocurre. Nuestros oídos espirituales se agudizan. Es como lo que sucede cuando esperas a alguien importante en un lugar público. Aunque haya cientos de personas hablando a tu alrededor, tu oído está sintonizado para captar una voz específica. De la misma manera, cuando vives con una conciencia constante de la presencia de Dios, comienzas a distinguir su voz entre todas las demás voces que compiten por tu atención. Pero aquí viene una verdad que pocos enseñan. La voz de Dios raramente llega como palabras audibles o incluso como pensamientos claramente articulados. Más frecuentemente, se manifiesta como una impresión profunda, una dirección interna, un saber que no puedes explicar completamente con palabras. El apóstol Pablo lo describe en Romanos 8:16 cuando dice: «El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios». Esta comunicación de espíritu a espíritu trasciende el lenguaje humano. Es más profunda que las palabras y más segura que las emociones. Es una certeza interior que no depende de circunstancias externas o estados de ánimo. En mi caminar con creyentes durante años, he observado un patrón consistente. Aquellos que más claramente reconocen la voz de Dios son quienes han desarrollado el hábito de lo que los antiguos místicos llamaban la práctica de la presencia de Dios. No es una técnica complicada. Simplemente consiste en pausar frecuentemente durante el día, mientras esperas en la fila del supermercado, antes de una reunión importante, incluso en medio del tráfico, y reconocer conscientemente: Dios está aquí, conmigo ahora mismo. Esta práctica sencilla pero poderosa sintoniza gradualmente tu corazón con la frecuencia divina, y cuando necesitas dirección, descubres que ya estás conectado con la fuente. Ahora bien, existe un obstáculo moderno para reconocer la voz de Dios que debemos abordar: nuestra adicción a la certeza inmediata. Vivimos en una era de satisfacción instantánea, donde esperamos respuestas claras y definitivas a cada pregunta con solo tocar una pantalla. Pero la comunicación divina raramente funciona así. En la Biblia, vemos que Dios frecuentemente da suficiente luz para dar el siguiente paso, no para ver todo el camino. Cuando Abraham fue llamado, las Escrituras nos dicen en Hebreos 11:8 que salió sin saber a dónde iba. No recibió un mapa completo, recibió una dirección para el primer paso, y mientras caminaba en obediencia a esa primera instrucción, las siguientes se iban revelando. Esta es quizás una de las claves más importantes para reconocer la voz de Dios. A menudo, la claridad viene mientras avanzamos, no antes. Si estás esperando perfecta certeza antes de moverte, podrías estar bloqueando el mismo proceso que Dios ha diseñado para comunicarse contigo. ¿Has notado que incluso cuando estás seguro de haber escuchado a Dios, a menudo queda espacio para la fe? Esto no es un defecto en la comunicación divina, es un diseño intencional. Dios valora tanto nuestra fe que crea un sistema de comunicación que la requiere y la desarrolla. Como dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Otra clave crucial para discernir la voz de Dios se encuentra en el consejo comunitario. Proverbios 11:14 nos dice que en la multitud de consejeros hay seguridad. Cuando crees estar escuchando la dirección de Dios sobre una decisión importante, busca la confirmación de creyentes maduros que conozcan tanto las Escrituras como a ti. Hay una sabiduría profunda en esto. Nuestros propios deseos y temores pueden colorear lo que creemos estar escuchando de Dios. Un consejo sabio proporciona un filtro adicional para discernir lo que realmente viene de Él.
Sin embargo, y esto es importante, busca consejo de personas que realmente escuchan a Dios, no simplemente de quienes te dirán lo que quieres oír. Ahora, permíteme compartir algo transformador sobre cómo Dios se comunica con nosotros hoy. La voz de Dios a menudo llega disfrazada como coincidencias significativas. Carl Jung acuñó el término sincronicidad para describir coincidencias significativas que parecen tener un propósito, pero no tienen una conexión causal evidente. Como creyentes, sabemos que nada sucede por casualidad. Cuando esa persona que mencionaba precisamente lo que necesitabas escuchar aparece casualmente en tu camino, cuando abres la Biblia y tus ojos caen exactamente en el versículo que responde tu pregunta, cuando recibes 3 confirmaciones separadas sobre una decisión que estabas considerando, estos no son accidentes cósmicos, son manifestaciones de un Dios que orquesta circunstancias para comunicar su voluntad. Los antiguos llamaban a esto kairos, momentos divinos, cuando el tiempo cronológico se intersecta con el propósito eterno de Dios. Aprender a reconocer estos momentos kairos es vital para discernir la voz de Dios en tu vida diaria. Otro aspecto fascinante de la comunicación divina es cómo Dios personaliza su manera de hablar según nuestro lenguaje espiritual único. Para algunos, Dios habla principalmente a través de las Escrituras. Un versículo cobrará vida repentinamente con una aplicación específica a su situación. Para otros, Dios comunica su voluntad a través de sueños y visiones, como lo hizo con José y Daniel. Algunos reciben dirección divina a través de profunda paz interior o inquietud. Otros experimentan la voz de Dios como pensamientos repentinos que claramente no se originaron en su propia mente. Esta personalización no es inconsistencia divina, es adaptación amorosa. Dios conoce tu personalidad, tu historia, tus heridas y tus fortalezas mejor que tú mismo, y adapta su comunicación para que puedas recibirla más efectivamente. Tu tarea no es tratar de escuchar a Dios como lo hace otra persona, sino descubrir cómo Él ha estado intentando hablarte todo este tiempo. Una pregunta crucial: ¿cómo distinguir entre la voz de Dios y nuestras propias emociones o deseos? Esta confusión es probablemente la causa más común de decisiones erróneas atribuidas a dirección divina. Aquí hay algunas señales claras que distinguen la voz auténtica de Dios. La voz de Dios trae paz incluso cuando transmite verdades difíciles. Puede desafiarte, pero no te condenará. Como dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La voz de Dios es consistente, no cambia con tus estados de ánimo o influencias externas. La voz de Dios no contradice su palabra escrita, nunca. La voz de Dios te llevará a un mayor amor por Dios y por los demás, nunca al aislamiento o la autoabsorción. La voz de Dios no manipula a través del miedo. Como dice 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor. La voz de Dios frecuentemente te llevará fuera de tu zona de comodidad, pero siempre hacia una mayor libertad, nunca hacia la esclavitud. En el fondo, reconocer la voz de Dios es menos una técnica y más una relación. Al igual que reconoces la voz de tu mejor amigo sin pensarlo, simplemente porque has pasado incontables horas conversando, así también reconocerás la voz de Dios a medida que cultives una relación continua con Él. Jesús lo expresó perfectamente en Juan 10:4, cuando dijo, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Observa que no dice porque estudian su voz o porque analizan su voz, sino porque conocen su voz. Es un conocimiento relacional, íntimo y experiencial. ¿Quieres escuchar a Dios con mayor claridad? Pasa tiempo con Él no solo pidiendo dirección, sino simplemente disfrutando su presencia. Lee su palabra no como una lista de verificación espiritual, sino como una carta de amor de alguien que desea revelarse a ti. Ora, no solo hablando, sino también escuchando, cultivando el hábito de preguntar y luego esperar en silencio la respuesta.
Si este mensaje ha tocado tu corazón, imagina cuántas otras personas podríamos alcanzar juntos. Hazte miembro y forma parte de una cadena de esperanza que transforma vidas en silencio. Tu apoyo no es simplemente una transacción, es una inversión en vidas que están buscando desesperadamente encontrar esa conexión con Dios que tú estás experimentando ahora. Antes de pasar al siguiente bloque, reflexiona. ¿Qué tal si la razón por la que a veces no reconocemos la voz de Dios no es porque Él no esté hablando, sino porque estamos escuchando desde el lugar equivocado? ¿Qué pasaría si te dijera que existe una diferencia crucial entre escuchar con tu mente y escuchar con tu espíritu? Te invito a compartir en los comentarios un momento en que sentiste que Dios te habló a través de una coincidencia que sabías que no era casualidad. Tu historia podría ser exactamente la confirmación que alguien más necesita para reconocer cómo Dios ha estado intentando comunicarse con ellos todo este tiempo. Y prepárate, porque en el próximo segmento vamos a explorar una dimensión completamente nueva de la comunicación divina. Cómo el Espíritu Santo utiliza tus propias emociones como un canal para la voz de Dios, y cómo distinguir entre emociones que simplemente son tuyas y aquellas que son susurros divinos disfrazados. Una de las verdades más transformadoras sobre reconocer la voz de Dios la encontramos en un versículo frecuentemente pasado por alto. En Romanos 12:2, Pablo nos instruye: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Observa la secuencia divina aquí revelada. Primero viene la transformación interna, luego la capacidad para discernir la voluntad de Dios. Este principio es revolucionario porque invierte la forma en que muchos de nosotros abordamos la dirección divina. A menudo buscamos escuchar la voz de Dios como una experiencia aislada, cuando lo que necesitamos es una transformación continua del carácter. La habilidad para discernir la voluntad de Dios no es simplemente una técnica espiritual, es el resultado natural de una mente renovada. ¿Qué significa tener una mente renovada? Significa que tus patrones de pensamiento, tus valores y tus deseos se van alineando progresivamente con los de Cristo. Y a medida que esto sucede, comenzarás a percibir naturalmente la dirección de Dios. No será tanto un ejercicio de escuchar voces místicas, sino de reconocer intuitivamente lo que resuena con el carácter de Dios que se está formando en ti. Es similar a cómo un músico con oído entrenado puede detectar instantáneamente cuando una nota está desafinada en una melodía. No necesita consultar un dispositivo electrónico. Años de entrenamiento le han dado la capacidad de reconocer naturalmente lo que es armónico y lo que no lo es. De la misma manera, una mente renovada por la palabra y el Espíritu desarrolla una sensibilidad natural a lo que está alineado con la voluntad de Dios. Aquí encontramos una clave vital frecuentemente ignorada. El discernimiento espiritual se desarrolla a través de ejercicio regular. Hebreos 5:14 lo explica perfectamente. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La palabra griega traducida como ejercitados es gimnaso, de la cual derivamos palabras como gimnasio o gimnasia. Implica entrenamiento riguroso y consistente. Esto nos revela que la capacidad para discernir la voz de Dios, como cualquier músculo espiritual, se fortalece con el uso regular. ¿Cómo ejercitamos este músculo? Practicando el discernimiento en decisiones pequeñas antes de enfrentar las grandes. Muchos creyentes esperan hasta momentos cruciales para intentar escuchar a Dios, pero descubren que sus oídos espirituales están sin desarrollar por falta de uso. Comienza a buscar la dirección de Dios en asuntos cotidianos. ¿Qué persona contactar? ¿Qué libro leer? ¿Cómo responder a una situación familiar? Con el tiempo, te sorprenderás de cómo tu capacidad para reconocer su voz se agudiza. Otro aspecto crucial para reconocer la voz de Dios
es entender que el Espíritu Santo a menudo habla a través de nuestras emociones, pero en una manera distintiva. Cuando Pablo escribe en Gálatas 5:22-23 sobre el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, no está simplemente describiendo virtudes abstractas, sino estados emocionales y disposiciones internas producidas por el Espíritu. Cuando experimentas un gozo inexplicable en medio de circunstancias difíciles, cuando sientes paz a pesar de la incertidumbre, cuando te llega un impulso de amor compasivo hacia alguien que normalmente te irritaría. Estos son canales a través de los cuales el Espíritu está comunicándose contigo. Sin embargo, es vital distinguir entre emociones generadas por el Espíritu y nuestras propias respuestas emocionales naturales. Aquí hay una diferencia clave. Las emociones del Espíritu frecuentemente contrastan con lo que sería nuestra reacción natural a las circunstancias. Si te encuentras amando a un enemigo, regocijándote en la tribulación o experimentando paz en medio de la tormenta, es probable que estés sintiendo el movimiento del Espíritu. El rey David nos proporciona un ejemplo poderoso de cómo Dios habla a través de las emociones. En numerosos salmos, David expresa una amplia gama de sentimientos, desde la angustia más profunda hasta la alegría exuberante, y a través de ese proceso emocional, discierne la voz y la voluntad de Dios. La experiencia de David nos enseña que nuestras emociones no son obstáculos para escuchar a Dios. Cuando son rendidas a Él, se convierten en canales para su voz. Quizás uno de los obstáculos más comunes para reconocer la voz de Dios es lo que podríamos llamar interferencia interna. Santiago 1:6-8 describe a la persona de doble ánimo como inestable en todos sus caminos y advierte que tal persona no debería esperar recibir nada del Señor. Esta inestabilidad o dualidad interna crea un ruido espiritual que dificulta discernir la voz de Dios. ¿Qué causa esta interferencia? A menudo es el resultado de agendas ocultas, miedos no confrontados o deseos no rendidos. Cuando partes de nuestro corazón están en rebelión contra Dios, incluso de maneras sutiles que podemos no reconocer conscientemente, creamos distorsión en nuestra recepción espiritual. El rey David entendió esto profundamente cuando oró en el Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta oración valiente invita a Dios a revelar las áreas de nuestro corazón que podrían estar interfiriendo con nuestra capacidad para escuchar claramente. Aquí hay un ejercicio práctico. La próxima vez que busques dirección divina sobre una decisión importante, primero toma tiempo para orar como David, pidiendo a Dios que revele cualquier motivo oculto o parcialidad que pueda estar influenciando tu discernimiento. A menudo la claridad viene después de esta purificación interna. Una dimensión frecuentemente ignorada de la comunicación divina es cómo Dios personaliza su voz según nuestras estaciones de vida. La manera en que Dios te habla en la juventud puede ser diferente de cómo te hablará en la madurez. Jesús ilustró este principio en Juan 16:12, cuando dijo a sus discípulos: «Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar». Esta adaptación divina no es inconsistencia, es sabiduría pedagógica. Un buen maestro adapta su instrucción al nivel de comprensión del estudiante. De la misma manera, Dios ajusta su comunicación según tu madurez espiritual y las circunstancias de tu vida. En la juventud espiritual, Dios frecuentemente habla de manera más directiva y clara, como un padre que da instrucciones específicas a un niño pequeño. A medida que maduras, su voz puede volverse más sutil, invitándote a ejercitar tu discernimiento. En lugar de simplemente decirte qué hacer, comienza a formarte para que pienses como Él piensa. Corintios 13:11 ilustra este principio. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño.
mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. De la misma manera, nuestra relación comunicativa con Dios evoluciona a medida que crecemos espiritualmente. Un patrón fascinante en las Escrituras es cómo Dios frecuentemente comunica su voluntad no a través de una sola voz, sino a través de un coro de voces. Cuando la misma dirección llega a través de múltiples canales independientes, la palabra, el consejo sabio, circunstancias, impresiones internas, podemos tener mayor confianza en que estamos discerniendo correctamente. El apóstol Pablo modeló este principio cuando, antes de emprender su viaje misionero, buscó confirmación tanto del Espíritu Santo como de la iglesia en Antioquía. Hechos 13:2-3. No dependió únicamente de su revelación personal, sino que buscó el discernimiento comunitario. Esto nos lleva a otra verdad crucial. Dios raramente habla a individuos aislados. Como dice Efesios 3:10, Dios ha elegido manifestar su sabiduría por medio de la iglesia. Cuando nos desconectamos del cuerpo de Cristo, perdemos una dimensión vital de cómo Dios comunica su voluntad. Muchos creyentes luchan con decisiones importantes en aislamiento, cuando Dios ha diseñado que el discernimiento sea un proceso comunitario. Como dice Proverbios 15:22, los pensamientos fracasan donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Un obstáculo moderno particular para reconocer la voz de Dios es lo que podríamos llamar la mentalidad del consumidor espiritual. Hemos sido entrenados por nuestra cultura para esperar satisfacción inmediata y opciones personalizadas en cada aspecto de nuestras vidas. Inconscientemente, llevamos esta mentalidad a nuestra relación con Dios, esperando que su voz llegue exactamente cuando y cómo la queremos. Pero Dios no es un proveedor de servicios espirituales. Es el soberano del universo que nos invita a participar en su historia, no a incorporarlo a la nuestra. Su comunicación no sigue nuestras expectativas, nos invita a ajustarnos a sus caminos. Isaías 55:8-9 lo expresa perfectamente. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta es quizás la lección más difícil, pero más liberadora sobre escuchar a Dios. Debemos rendirnos no solo a su mensaje, sino también a su método. A veces, el silencio aparente de Dios no es ausencia de comunicación, sino una invitación a un nivel más profundo de confianza y rendición. Job experimentó esto cuando, después de capítulos de preguntas sin respuesta, finalmente encontró a Dios no en explicaciones, sino en un encuentro que trascendía su entendimiento. Como expresó en Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y aquí está la paradoja divina. A veces debemos renunciar a nuestro deseo de claridad para recibir algo mejor, la presencia misma de Dios. Porque al final, el propósito más alto de la comunicación divina no es simplemente darnos información o dirección, sino llevarnos a una relación más profunda con Él. A medida que terminamos este bloque, considera, ¿y si la voz de Dios ha estado resonando en tu vida todo este tiempo, pero en formas que no esperabas? ¿Y si esas coincidencias significativas, esas impresiones suaves, esos versículos que cobraron vida repentinamente, esos consejos sabios que llegaron en el momento perfecto, han sido todos manifestaciones de la voz multifacética de Dios? Te invito a compartir en los comentarios una ocasión en que Dios te habló de una manera totalmente inesperada. Tu testimonio podría ser exactamente lo que otra persona necesita para reconocer cómo Dios ha estado intentando comunicarse con ellos todo este tiempo. Y prepárate, porque en nuestro segmento final voy a compartir contigo una herramienta práctica, basada en las Escrituras que ha ayudado a incontables creyentes a desarrollar una sensibilidad agudizada a la voz de Dios. Una técnica tan simple que un niño puede aplicarla, pero tan profunda
que ha transformado la vida de espirituales maduros que la han practicado fielmente. Querido hermano, querida hermana, quiero felicitarte de corazón por haber llegado hasta aquí. En un mundo que valora lo rápido, lo superficial y lo instantáneo, tu permanencia en este estudio revela algo extraordinario sobre ti. Tienes hambre, genuina de una conexión más profunda con Dios. Esa hambre espiritual, ese anhelo por escuchar claramente su voz, es en sí mismo un regalo precioso, una cualidad rara en nuestros tiempos. Como dijo Jesús en las bienaventuranzas, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Ahora, permíteme compartir contigo la herramienta práctica que prometí, una disciplina espiritual que ha transformado la capacidad de incontables creyentes para reconocer la voz de Dios en sus corazones. La llamo el diario de diálogo, y aunque parece simple, su poder radica precisamente en su sencillez. Cada mañana, dedica 15 minutos a este ejercicio. Comienza escribiendo una oración o pregunta dirigida a Dios en un cuaderno. Puede ser algo tan simple como «Buenos días, Señor, ¿qué quieres mostrarme hoy?», o tan específico como una situación particular sobre la que necesitas dirección. Luego, haz algo contraintuitivo. Escribe la respuesta que sientes que Dios te daría. No estás pretendiendo ser Dios. Estás simplemente creando un espacio para que fluyan las impresiones espirituales que ya están en tu corazón, pero que el ruido de la vida cotidiana frecuentemente ahoga. Al principio te sentirás incómodo, incluso preocupado de estar inventando las respuestas. Pero con el tiempo notarás algo asombroso. Surgirán perspectivas, consuelos, desafíos y direcciones que claramente no se originaron en tu propio pensamiento. Reconocerás una sabiduría que trasciende tu entendimiento, un amor que excede tu capacidad natural, una verdad que desafía tus propias inclinaciones. Esta práctica está fundamentada en la promesa de Proverbios 20:27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Tu espíritu, iluminado por el Espíritu Santo, tiene la capacidad de recibir comunicación divina a niveles más profundos que tu mente consciente. El diario de diálogo simplemente te ayuda a acceder a esa comunicación que ya está ocurriendo. Algunos consejos prácticos: guarda estos diálogos y revísalos periódicamente. Con el tiempo, notarás patrones en cómo Dios te habla personalmente. Y lo más importante, contrasta siempre lo que escribes con la palabra escrita. Si algo contradice las Escrituras, no viene de Dios, sin importar cuán inspirador parezca. Lo que estamos buscando no es tener experiencias místicas extraordinarias, sino desarrollar una familiaridad cotidiana con la voz del buen pastor que nos guía junto a aguas de reposo y nos conduce por sendas de justicia. Salmo 23:2-3. Quiero invitarte ahora a que escribas en los comentarios una simple frase de compromiso y fe. Yo acepto este desafío de aprender a reconocer la voz de Dios. Este acto de declaración pública no es solo para que otros lo vean. Es una manera poderosa de solidificar tu intención y compromiso con este proceso de crecimiento espiritual. Recuerda que el discernimiento espiritual no es un destino al que se llega de una vez. Es un camino que se recorre diariamente. Habrá días de claridad cristalina, cuando la voz de Dios resonará tan fuerte en tu corazón que casi podrías jurarlo. Y habrá días de aparente silencio, cuando necesitarás caminar por fe y no por vista. Ambas experiencias son parte del proceso de aprender el lenguaje divino. Como compartió el profeta Elías, Dios no siempre habla en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. A veces, y quizás más frecuentemente de lo que pensamos, Él habla en ese silbo apacible y delicado que solo los oídos atentos pueden percibir. Primera Reyes 19:11-12. Y ahora, antes de despedirnos, te pido que compartas este video como un acto de evangelización digital. Cuando compartes este mensaje, estás plantando una semilla que podría transformar una vida. Piénsalo así:
ese amigo que ha estado luchando por sentir la presencia de Dios, ese familiar que se ha alejado de la fe porque siente que Dios nunca le ha hablado personalmente, ese colega que secretamente anhela una conexión espiritual más profunda. Tu simple acto de compartir podría ser el puente que los reconecte con el Dios que nunca ha dejado de hablarles. Como dice la Escritura, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos 10:14. En la era digital, compartir contenido que edifica la fe es una forma poderosa de predicar el Evangelio, de llevar luz a espacios oscuros sin siquiera salir de tu hogar. También te invito a suscribirte a este canal si aún no lo has hecho. Sé que muchos de ustedes ya forman parte de esta comunidad de fe y quiero agradecerles profundamente. Ustedes no son simplemente suscriptores en el sentido digital, son familia espiritual, compañeros de camino que están buscando juntos crecer en la intimidad con Dios. Cada comentario, cada oración compartida, cada testimonio que dejan enriquece a toda esta comunidad y me recuerda por qué este ministerio es tan importante. Si aún no te has suscrito, te animo a hacerlo hoy. No es solo para recibir notificaciones de nuevos videos, es para conectarte con miles de hermanos y hermanas que, como tú, están aprendiendo a reconocer la voz de Dios en medio de un mundo ruidoso. Es para formar parte de un movimiento de creyentes, comprometidos con desarrollar una espiritualidad auténtica y profunda. Además, activar las notificaciones te asegurará no perderte la próxima parte de esta serie sobre discernimiento espiritual. Porque lo que hemos cubierto hoy es solo el comienzo. En los próximos videos profundizaremos en aspectos específicos del discernimiento, cómo distinguir entre la voz de Dios y la voz del enemigo, cómo escuchar a Dios en tiempos de crisis, cómo discernir su voluntad para decisiones importantes de vida. Cada video será una pieza más en el rompecabezas de desarrollar un oído espiritual entrenado. La capacidad para reconocer la voz de Dios es quizás la habilidad espiritual más importante que podemos desarrollar, porque como dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. Escuchar precede a seguir. Sin un oído entrenado para reconocer su voz, ¿cómo podremos seguirlo fielmente? Permíteme cerrar con esta reflexión. El mismo Dios que partió el Mar Rojo, que detuvo el sol en tiempos de Josué, que levantó a Lázaro de la tumba, está hablándote hoy. No con truenos y relámpagos, sino con esa voz suave que resuena en lo profundo de tu ser. No necesitas ser un profeta o un místico para escucharlo, solo necesitas un corazón dispuesto, oídos atentos y la confianza de que Él quiere comunicarse contigo más de lo que tú deseas escucharlo. Como dice Santiago, 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Este es su promesa inquebrantable. Cuando tomas pasos intencionales para desarrollar tu capacidad de escuchar su voz, Él responde acercándose aún más, hablando aún más claramente. Y recuerda, querido hermano, querida hermana, el propósito más profundo de aprender a reconocer la voz de Dios no es simplemente obtener dirección para decisiones específicas. Es desarrollar una intimidad tal con el Creador del universo que puedas caminar con Él momento a momento, en continua comunión, como lo hicieron Adán y Eva en el jardín antes de la caída. Es restaurar lo que el pecado quebró, esa comunicación directa y constante entre el corazón humano y el corazón divino. Que este día marque el comienzo de una nueva etapa en tu caminar espiritual. Que de hoy en adelante puedas decir con confianza, como el joven Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y más importante aún, que puedas no solo escuchar, sino responder con obediencia amorosa a esa voz que nunca ha dejado de llamarte. Hasta nuestro próximo encuentro, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús, y que tu oído espiritual se afine cada día más para reconocer ese silbo apacible y delicado que nunca deja de hablar a quienes lo buscan con todo su corazón. Dios te bendiga enormemente.
Nos vemos en el próximo video.